Seguimos con nuestro programa y con la intención permanente de llegar hasta ustedes con los distintos candidatos que tenemos. Laura Soto, por ejemplo, la titular en este momento del Instituto de Educación Docente y Técnica aquí en el Departamento de General San Martín. También ha participado de otras elecciones o de otra elección como candidata. No ha llegado a ocupar un cargo político electivo, pero bueno, ahora nuevamente se presenta en las listas como candidata o precandidata a diputada provincial por el Frente Elegí Sumar. Laura, un gusto realmente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muy bien, Daniel. Gracias por recibirnos. Bueno, Laura Soto, queremos saber cuál es la propuesta, la intención al participar de estas elecciones y bueno, con la posibilidad de ocupar un lugar en la legislatura provincial. Bueno, como vos bien decías, Daniel, al inicio de la presentación, yo soy rectora del Instituto de Educación Superior acá de San Martín, del terciario, como todos lo conocemos. Y justamente desde ahí es de donde conozco toda la sociedad, desde donde a diario trabajo por cada uno, específicamente de las y los jóvenes que vienen con un sueño, con un proyecto de vida y que tienen toda la esperanza puesta en la educación. Entonces, para mí ha sido un honor, Daniel, que desde el peronismo, en este caso desde el espacio del Frente Elegí y nosotros desde Sumar, me propongan participar de estas elecciones. Como decías vos bien, participé en el 2017 y ahora nuevamente en el ámbito del segundo distrito, en segundo término, claro. a la candidatura de diputación provincial. En la lista que encabeza Bermejo. Que encabeza Alejandro Bermejo y Cristina Dadal. Así es. Una fórmula compuesta por dos referentes territoriales, gestores fuertes y representantes de cada municipio. Alejandro es intendente de Maipú y Cristina es primera concejal de San Rafael, que sí, por ahí es lejano, bien al sur, entonces por ahí no conocemos demasiado, pero es una referente que ha participado de política, ha sido intendenta, interina, bueno, un gran perfil para conducir un proyecto provincial. ¿Tus principales inquietudes en el caso de ingresar a la legislatura de la provincia de Mendoza se basan en la educación o hay otros temas también? Justamente la principal es la educación, porque es desde donde estoy segura que voy a poder aportar con contundencia, con conocimiento de causa, con solvencia técnica que necesitamos y claridad política para tomar decisiones que no son menores y que por supuesto que en la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas la legislación pasa casi diluida, pero tiene que ver con específicamente las decisiones que se toman en el ámbito, por ejemplo, en este caso, del sistema educativo. Laura, quiero hacerte la primera pregunta fundamentalmente en un aspecto que tiene que ver con la Ley de Educación Provincial, porque perfecto, en realidad no sé si va a ser esa una de las prioridades, pero se viene hablando desde hace un tiempo largo ya. Exactamente. Y no ha pasado nada. Nosotros, desde nuestro espacio, hemos propuesto una serie de 4 simposios en los cuales se ha generado un primer escalón de encuentro con todos aquellos docentes, no docentes, estudiantes específicamente de nivel superior, egresados, personas de carrera del sistema educativo, para que juntos pudiésemos discutir y pensar en un ámbito de construcción el nuevo proyecto educativo. Y justamente la necesidad que se puso de relieve en todos los encuentros con docentes a lo largo y a lo ancho de nuestra provincia puso de manifiesto la necesidad de la Ley de Educación Provincial. Nosotros tenemos, Daniel, una ley
ya obsoleta en nuestra provincia. Tiene más de 15 años y fue sancionada antes de la Ley de Educación Nacional. 2006 es la Ley de Educación Nacional y 2005 la Ley de Financiamiento Educativo. Quiere decir que hay muchos temas y algo fundamental como es la obligatoriedad, que no está reconocida en nuestra ley provincial, ya quedó, como te digo, obsoleta, quedó para ser revisada porque debe contemplar la ley, entendiendo como institucionalidad primera para luego poder pensar nuevo presupuesto, para luego poder pensar prioridades, planeamiento del sistema educativo. Yo tengo como recuerdo al SUTE tratando de impulsarlo este tema en gobiernos anteriores, no en este. En 2 oportunidades sí. Se ha dado tratamiento en la legislatura, han ingresado proyectos de ley de educación provincial y no han tenido la cantidad de votos necesarios para ser aprobado. ¿En este gobierno no les has visto voluntad política de avanzar en el tema? No, y justamente tiene que ver porque los sectores que no apoyaron el proyecto de ley en las gestiones pasadas fue el sector del radicalismo. ¿Cómo está la educación hoy en la provincia de Mendoza, según tu criterio? Está desfinanciada, está devastada. Creo que se han tomado decisiones que han dado vuelta la cara a los sectores que más necesitan presencia y garantía, más que presencia, garantía del Estado. Te voy a contar una cosa muy pequeña, pero que ha pasado hace muy pocos días. Generalmente el hilo, la tela, no sé cómo es el dicho, se corta por lo más fino, ¿no? Por lo más delgado. Hoy, hace unos días, los directores de muchas instituciones han recibido la comunicación, la ingrata noticia de que solo una vez a la semana los niños van a recibir en la ración leche, los otros 3 días van a recibir yerbiado. O sea, si nosotros estamos pensando que la alimentación en el proceso de la infancia, siendo el proceso rector de toda nuestra vida, siendo la infancia el condicionante para ese joven, para ese adulto que todos seremos en un momento, si ese es el criterio y pensar que la copa de leche es un lugar donde vamos a aplicar el recorte y el ajuste, creo que no estamos pensando todos en una misma Argentina. Además, teniendo en cuenta la situación de crisis por la cual estamos atravesando. Y es la escuela, Daniel, el ámbito público donde nosotros como Estado, que somos todos Estados, ¿no? Debemos garantizar esa infancia, esa juventud, niñez, juventud, inclusive el ser adulto, en un acompañamiento donde la educación es innegable, tiene un rol social que nos ha caracterizado y identitario, diré, de los argentinos. Nosotros tenemos un trayecto como país y como provincia en el sistema educativo que ha trabajado fuertemente con la educación como una política social en términos del abordaje de todas las temáticas de la escuela, nos atraviesa a todos, Dani. O sea, nosotros, la escuela es parte, no es una realidad aislada, no es... nosotros en las escuelas es el primer lugar donde notamos la crisis económica, donde notamos la falta de trabajo, donde notamos situaciones de violencia, donde notamos esta desigualdad desde las entrañas mismas, porque la escuela no discrimina. Entonces, justamente es el doble el compromiso que necesitamos. Y para tomar decisiones, la claridad tiene que ver con comprender que una decisión política implica un destino presupuestario. Entonces, de la misma manera que siempre pensamos en crecer, en desarrollar, por la contraria está el cierre de cursos, de divisiones, el cambio de criterios en la distribución de las escuelas,
la no apertura de turnos vespertinos. Bueno, lo que ha llenado páginas y páginas Exacto. y horas en la televisión ha sido el ítem aula, Bueno, como un elemento. Y por otro digamos, lado, ¿no? y por otro lado, la figura, el docente, ¿m? Como actor fundamental en el sistema educativo, y que vos ahora bien lo pones de relieve con el tema del ítem aula. Entonces, justamente ahí encontramos un núcleo fundamental, que es el reconocimiento docente. ¿Cómo veo yo al docente como gobierno, como equipo provincial, departamental, y qué quiero yo de ese docente? Pienso que un docente, nosotros debemos, como proyectos políticos, cualquiera sea el color, trabajar codo a codo con el docente, no denostarlo, denigrarlo, inclusive jugar con su reputación. Por el contrario, dialogar con ellos, porque son junto con ellos con quienes vamos a poder abordar y pensar en los niños que nosotros queremos, como te decía recién, los jóvenes, los adultos. Entonces, el ítem aula, los decretos, digo, el ítem aula fue famoso, pero los decretos salariales y el desreconocimiento, la desestima del lugar del trabajador de la educación, cuando hemos tenido 3 años la imposibilidad de arribar a un acuerdo paritario, en términos de mensaje democrático, creo que está muy claro que no hay ninguna intención por parte del gobierno provincial de reconocer a los docentes que dejamos la vida en las instituciones. Vos sos testigo del trabajo que hacemos en el instituto y de muchísimas, no lo pongo como ejemplo, sino como una institución más. Y no tengo ninguna duda que todas mis colegas que trabajan en cada institución, desde el lugar que tengan, todos los celadores, el personal de apoyo académico, todos dedicamos la vida a la educación. ¿Venía tan desordenado el tema de la educación en gobiernos anteriores, en gobiernos justicialistas, tal como lo mencionan permanentemente los funcionarios del gobierno actual? Mira, la idea de orden o desorden ha sido un trabajo muy dedicado en términos de instalación en el ámbito de comunicar y fundamentar los cambios que esta gestión deseaba hacer. Nosotros venimos de un proyecto educativo, lo voy a poner así porque porque debemos saber que un proyecto político de país es un proyecto económico, es un proyecto educativo, es un proyecto de salud, siempre pensando en el ámbito de lo público, ¿no? de la garantía y la responsabilidad del Estado. Nosotros veníamos de un proyecto político educativo que traía un fuerte incentivo en programas de acompañamiento económico, como era el Progresar, las becas de estímulo económico, con una apertura para generar posibilidades de inclusión. Veníamos con un proyecto político educativo que proveyó netbooks para trabajar la generación de igualdad digital a lo largo y ancho de nuestro país. Veníamos con un proyecto político educativo que instaló en los niveles superiores una coordinación de políticas estudiantiles que nos permitían un acompañamiento y un abordaje con las problemáticas de cada uno de nuestros estudiantes. Veníamos fuertemente con el trabajo de un programa a nivel nacional y provincial de terminalidad de la secundaria, que no es menor porque, como te decía recién, pertenece al trayecto de la educación obligatoria. ¿Eso no tenía continuidad, lo último que mencionaste? No ha tenido continuidad. Hemos trabajado, es más, no solamente no ha tenido, en muchas acciones puntuales ha habido un dejar ser y no un incentivo. Dejar ser como para concluir, dejar ser para seguir andando, y no hay una coordinación y una voluntad política que encauce
esa acción. Entonces, si yo lo dejo, total, el que viene, viene, y el que no, bueno, veremos. Si yo no pongo el presupuesto que debo poner para que nosotros podamos incluir a todos aquellos jóvenes que no han terminado o concluido sus estudios secundarios, muy pocos van a poder realizarlo luego a destiempo, cuando nosotros entendemos que quien no terminó sus estudios secundarios, y ni hablar, Dani, de los estudios primarios, quien no terminó los estudios secundarios no fue porque no quiso. Bueno, volvemos a una discusión que se ha planteado aquí con todos los sectores políticos. La visión de una provincia integrada a las políticas nacionales o, en este caso, como mencionan algunos sectores del oficialismo, considerar que solamente la provincia de Mendoza debe tener sus políticas de manera particular, más allá de la situación que se produzca a nivel nacional, ¿no? Bueno, yo tu creo visión, que, por supuesto, es integral. Sí, claro. No veo la manera de que uno se pueda emancipar del país al que pertenece. No veo la manera de pensar en que nosotros podamos tener un grado de autonomía tal que nos dejara exento de la realidad nacional. La realidad nacional no es etérea, la realidad nacional es fruto del anclaje de las provincias que la componen. Entonces, en ese sentido, ni hablar, Daniel, de los casos en los cuales el gobierno nacional está en sintonía plena con el gobierno provincial. Ya eso, y sí tiene que ver con una política real. Yo pienso, siempre, como te digo, lo traslado al sistema educativo. Nosotros, por estadística, la DEIE publicó en marzo de 2018 que el 50% de los jóvenes de nuestra provincia mayores de 20 años no han concluido sus estudios secundarios. A ver, digo, eso nos dice mucho como provincia. Si de mínima, en la planificación de nuestros hogares, uno que dice como papá, como mamá, de mínima, como sueño, como realización y proyecto de vida, yo quiero dejarle un estudio a mis hijos. Si nosotros como gobernantes, Daniel, y sacamos de donde no tenemos, pero a la escuela no dejamos de mandarlo, ¿o no? Entonces digo, eso yo lo pregunto porque juega mucho la direccionalidad de la comunicación con el sentido común de los ciudadanos y las ciudadanas. Entonces, yo siempre trato de pensarlo como lo pienso en mi casa, como lo pienso en el instituto, que son los lugares donde está, y yo tengo la vida ahí. Esto es coyuntura. Yo podré o no ser diputada, podré ir un tiempo, volver, pero es menor. Nada tengo que hacer en la vida si no puedo responder con lo que, desde donde me he formado y con lo que respondo con mis acciones a diario. Lo otro es un ratito. De esto se trata. Entonces, planteo desde ese lugar. Vos recién me preguntabas, ¿estaba muy desordenada, estaba ordenada el sistema educativo? Y yo ahí es donde te digo que hubo un juego muy grande, Daniel, con el sentido común. A nadie le gusta el desorden. Entonces, si una y otra vez los medios de comunicación y quienes invisten el poder de la gobernación y de las autoridades en línea, una y otra vez están mostrando o saliendo a hablar y mostrando una situación de desorden pleno, de corrupción, de mal manejo, de docentes vagos, que nos comemos la tortita de los estudiantes, que somos muy faltadores, que entonces, claro, ¿qué va a pensar la mamá y el papá en la casa? Yo también pensaría, si yo no estuviese en el sistema educativo, yo también diría, ay, no, claro, yo eso no lo quiero. Entonces digo, ha habido un trabajo de inteligencia absoluta. Vos sabés que yo tengo la carrera de comunicación social, que por eso nos hemos conocido por otros ámbitos. Y he tenido la suerte de que me han mostrado todo lo que se puede hacer en términos de manipulación con una población. En desmedro de la educación pública. En desmedro de la educación pública. En desmedro a ese derecho que todo habitante del suelo argentino tiene. Mirá vos, a diferencia de otras leyes y de otros derechos, siempre yo recalco eso en el artículo 2 de nuestra Ley de Educación Nacional, menciona la educación o la reconoce como derecho
a todo habitante del suelo argentino, ni siquiera debe ser ciudadano, es superior a eso y por sobre eso. Entonces digo, somos un país que hemos generado una fortaleza tal, y anteponiendo la educación a todo, no puede ser ahora que reflejemos con nuestras decisiones políticas y nuestra implementación una visión totalmente restrictiva y paupérrima de lo que nos merecemos como argentinos. Nos quedamos con ese concepto final entonces, Laura. Muchas gracias, muy amable por haber estado con nosotros compartiendo este momento. Muchas gracias a vos, Daniel, como siempre. Laura Soto, que es en este caso precandidata hasta el próximo día domingo, que votamos en la PASO, precandidata, decía, diputada provincial por el Frente Elegí Sumar.